Seminario Internacional de las Familias. Mostraba cómo en la gran mayoría de las personas encuestadas, el 89% de ellos decía que la familia es algo muy importante para ellos. Sin embargo, a la luz de lo que observamos en la realidad en Costa Rica y en muchos otros países, es difícil conciliar esto, ¿verdad? Quisiera preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que son algunas características muy concretas que están atentando para que lo que decimos acerca de la familia en realidad no se viva, que no sea una realidad en la sociedad en general? Porque si no tenemos esos aspectos muy bien nombrados, etiquetados, va a ser aún más difícil poder combatirlos. Quisiera escucharles, empezando con usted, doctor Pliego. ¿Cómo es que es tan difícil que la gente diga que la familia es tan importante y veamos todo lo contrario? Bueno, una cosa es lo que los políticos dicen cuando se los entrevistan en nuestros países, que es muy importante la familia, pero cuando uno indaga qué tan importantes son las políticas, los programas que van a realizar, pues uno se da cuenta que son importantes para ellos la familia, pero como un asunto privado, no un tema de política pública. Algunos países ya van resolviendo esto, pero la mayoría no es así. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que en términos de una política pública, se necesita, para atender el fortalecimiento de las familias, se necesita ir a las causas, o sea, a lo que posibilita no tanto el problema, sino la no solución del problema. Entonces, recordando al sociólogo norteamericano Talcott Parsons, necesitamos ir a los prerequisitos de la acción social, lo que posibilita la formación de familias fuertes. Y uno de ellos, nada más quisiera mencionar, son 4, pero uno de ellos es la inteligencia emocional. Si no se aprende a procesar de manera socialmente positiva los desacuerdos, las tensiones de la vida diaria, sino que las tensiones y los problemas de la vida diaria terminan en enfrentamientos graves, palabrerías, hasta groserías y violencia física, no se puede tener una familia fuerte. Y el aprendizaje fundamental de inteligencia emocional es en la familia. Bueno, y entonces si hay déficit, ¿de qué vamos a hacer? Pues una parte central de la educación primaria y secundaria de las escuelas debería ser la educación emocional. Eso es central. Y eso sería importante para los políticos cuando lleguen a ser políticos, cuando sean empresarios, cuando sean trabajadores y cuando formen parejas, novios y familias. Entonces yo diría eso, el descuido de la inteligencia emocional. Don Raúl, ¿cuál cree usted que son características que tenemos que tener muy bien detectadas, definidas? Bueno, yo realmente coincido con lo que hemos escuchado en el vídeo de Giorgia Meloni, donde habla que estamos en una sociedad de consumidores esclavos, prácticamente se puede decir así. Es decir, que realmente la familia es el valor que uno desearía. El hombre no solo es un ser social por naturaleza, sino, como nos decía, el primer lugar donde uno socializa es en la familia. El hombre es un ser familiar por naturaleza. Y cuando se pregunta en las encuestas, por ejemplo, a las mujeres cuántos hijos querrían tener, siempre salen más hijos de los que realmente acaban teniendo. Y luego dices, ¿y por qué no los tienen? Y cuando les preguntas, en España al menos las respuestas son dificultades económicas y dificultades de conciliación. Pero claro, luego miras otros países, por ejemplo, como los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, son países que dan muchos recursos económicos a los que tienen hijos, con prestaciones económicas universales cada mes, en fin, todo tipo de desgravaciones fiscales, servicios, y luego 0 dificultades de conciliación. Tienen un permiso de maternidad de 18 meses, pagado con el salario pagado 100%,
¿Y qué resulta? Que Suecia está prácticamente como España y Costa Rica en natalidad. Entonces tampoco parece que esa sea la solución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede yo creo que es lo que nos decía Giorgia Meloni. Claro, hemos creado un modelo de sociedad donde solo se considera al individuo en cuanto consumidor y en cuanto trabajador, y donde lo más importante parece que sea tu desarrollo profesional. Y el hecho de tener hijos se nos vende como un problema, un obstáculo para poder tener una vida plena, poder tener ese desarrollo profesional. La gente lo que hace es sustituir los niños por las mascotas. En España ya salían cifras que ya tenemos más mascotas que menores de 14 años. Y dices, bueno, ahí hay un problema realmente serio. ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo que yo comentaba en intervención es que realmente necesitamos un cambio cultural. Hablamos de Hungría, nos ha comentado Brian Brown, el caso de Katalin Novak. Bueno, Katalin Novak es una ministra de familia que también he seguido muy de cerca, y ella lo que ha intentado es decir, bueno, no solo se trata de hacer medidas, sino de conseguir cambiar la cultura del país. En septiembre estuve en Budapest, pude estar con ella, y cuando llegas al aeropuerto de Budapest desde hace años, hay unos carteles inmensos que pone con fotografías de familias muy bonitas y que dice Hungría, un país amigable para las familias, en todos los idiomas. Y te vas encontrando ese mensaje en todos sitios, ¿no? Han hecho anuncios en televisión donde hacen ver cómo cambia tu vida si tienes hijos o si no tienes. Comentaba un anuncio que es una pantalla partida por la mitad, en un lado la evolución de esas parejas y al final se ve pues, una pareja sola, aburrida, en fin, una soledad absoluta, y en cambio la otra pues con nietos, con niños felices, y entonces le dice, bueno, elige ahora que eres joven qué vida quieres tener, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, darle valor social al hecho de tener hijos, darle reconocimiento social, crear una cultura donde realmente se anime a la gente a perder el miedo a tener hijos, a tomar riesgos y saber que además esa es la mejor inversión no solo en felicidad personal, sino también en bienestar social. Si eso conseguimos vender bien ese mensaje, que no es un mensaje de marketing, es un mensaje real, yo creo que podemos empezar a cambiar las cosas, pero si no será muy difícil. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que aún teniendo claro el concepto que viene a desconstruir la familia a través del consumo, creo que es muy importante hacer un análisis profundo de cuáles han sido las políticas internacionales que han venido a desconstruir la identidad femenina y masculina. Creo que eso es fundamental, porque a partir de los años 80 se da un proceso de empoderamiento femenino que era necesario porque la mujer formaba parte de un proceso de injusticias históricas muy grande, y se crean una serie de organismos y se crean una serie de instancias con la intención de llevar adelante una mujer empoderada y segura. Pero había una segunda intención detrás de ese empoderamiento, y esa segunda intención radicaba en la masculinización de lo femenino y la feminización de lo masculino. Entonces, ¿qué pasó? Fue cuando empezamos a hablar de que los hombres eran de Marte y las mujeres eran de Venus. Y ahí fue donde se dio un proceso de concientización de los derechos femeninos, pero a través del sacrificio de la masculinidad en una gran parte de los casos. Entonces empoderábamos a las mujeres a través de programas productivos, a través del levantamiento de autoestima, trabajábamos con ellas tratando de que ellas tuvieran acceso a los diferentes niveles de decisión, tanto a nivel público como privado, pero de la mano con eso se iba desconstruyendo una familia. No se trabajó con el hombre nunca, se trabajó con el empoderamiento femenino, pero nunca se trabajaron masculinidades nuevas que tuvieran en consideración realmente esa necesidad de comprensión y de buena comunicación entre lo femenino y lo masculino. Todo lo contrario, alinearon a los hombres, como comentaba la señora del panel en la mañana, a una feminización. Entonces, mientras el hombre aprendió a cambiar mantillas y a bañar chiquitos, la mujer aprendió a tener vicios y aprendió a estar en la calle como hacía mal el hombre. Y de ninguna manera se hizo un esfuerzo racional y sociológico con la intención de unir las dos mitades. Todo lo contrario, nos metieron en un ring. ¿Para qué? Para que las jefaturas de hogar
crecieran, por ejemplo, en Costa Rica en 600,000 hogares el año antepasado. Entonces nos damos cuenta de que con una familia así, que le estamos ofreciendo a nuestros hijos, primero, masculinidades que no tienen ejemplo a seguir, porque cuando no hay un padre de familia que le pueda decir a un hijo varón cómo ser un buen hombre, y lo que existe es una mujer que es una mujer fuerte y en algunos casos casi que una matrona, es muy difícil que ese hijo tenga un respeto por aquella masculinidad, porque todo lo contrario, lo abandonó el papá, lo dejó, es un gran ingrato, maltrató a mi mamá, y luego viene el carbón de la mamá detrás, ¿verdad? Y para el hombre muy fácil y muy fresco, se retira, y entonces en su retirada deja hombres masculinos, hijos varones, con su identidad masculina totalmente desdibujada. Y por el otro lado viene el patrón de consumo, que nos enseña que las mujeres son muy bonitas, que son divinas, y nos las presentan con toda la, digamos, con toda la amplitud que puede tener la publicidad con relación a lo femenino. Y entonces, a raíz de eso, se provoca también una femineidad masculinizada. Entonces encontramos el surgimiento de una población LGTB cada vez más grande, casualmente por esa desconstrucción de las identidades tanto femeninas como masculinas. Entonces tenemos que empezar a trabajar las identidades en el sentido más sano y en el sentido más racional y más noble, en donde podamos demostrar y decirle al mundo que el hombre y la mujer no son enemigos, que son partes complementarias de una sola unidad. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Gracias. Bueno, nuevamente, buenas tardes, un saludo a todos y a los compañeros del panel. Vamos a ver, son varios conceptos de fondo importantes aquí para entender el fenómeno que está sucediendo. Lo primero que tenemos que decir son dos ideas básicas. La primera es que, digamos, las sociedades de bienestar, lo que llamamos las sociedades de consumo o las sociedades de abundancia que son propias de los países desarrollados de los últimos 60, 70, 80 años, son un fenómeno absolutamente novedoso en millones de historia humana. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Con eso, lo que tenemos que tener claro junto a eso es el hecho entonces de que lo que por millones de años y miles de civilización, millones de años de existencia del ser humano y de civilización, miles de años, lo que ha caracterizado a la humanidad es una cultura del esfuerzo. ¿Y qué ha pasado con la irrupción de la abundancia de las sociedades de consumo, de bienestar? Es que una cultura del esfuerzo que ha existido por milenios, como lo indiqué, se está sustituyendo por una cultura de consumo, una cultura presentista y de alguna forma una cultura, digamos que podríamos decir, o ya no una cultura, sino una contracultura, porque no es cultura eso, una cultura banal, que se ha descrito de diferentes formas. Vargas Llosa decía que era la civilización del espectáculo. Otros autores le llaman de diferentes formas y la analizan más o menos en términos generales con la misma noción. Esa es la realidad de hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, ¿contra qué choca la familia ante esa realidad que acabo de exponer? La familia esencialmente, como lo indiqué en mi conferencia, es un ideal. Eso es un ideal, y sobre todo la esencia de la familia es un ideal. Y no hay ideal que no requiera un enorme esfuerzo. Los que
durante una vida han luchado por un ideal concreto en sus vidas de diferente tipo, llámese en el caso del doctor Morales un ideal personal de salud como médico, y así con diferentes ideales que tenemos los seres humanos. Sabemos que no hay ideal sin enorme esfuerzo, sino en una cultura del esfuerzo. Bueno, el ideal familiar lo implica. Entonces, una sociedad que ha destruido la cultura del esfuerzo, una sociedad en la que lo que se estimula es el presentismo de la banalidad superficial, de lo que yo explicaba, el edocentrismo. ¿Qué es edocentrismo? La forma de vida teniendo como fuerza motriz el placer, el hedonismo. Desestimula el ideal familiar. Y ahí viene lo que explicaba el señor Sánchez. Disculpe. Ahí venía lo que explicaba el señor Sánchez, todo eso que le explicó. Ese es en el fondo el problema con el que nos estamos enfrentando. Muchas gracias, doctor Morales. Bueno, me parece que ya han tocado bastantes temas que no quiero repetir un poco, pero quiero recordar a San Juan Pablo II cuando hablaba de la cultura del boato, la riqueza desenfrenada de fácil adquisición, y todo esto que nos está golpeando de alguna manera a las sociedades en general. Claro, yo cuando tengo que hablar de este tema, tengo que hablar de una familia no solo nuclear, sino familia extendida, porque yo eso es lo que he visto, ¿verdad? Familias extendidas. Y entonces me preocupa, por ejemplo, que lo que ya dijeron, que una de las grandes dificultades o grandes déficits y grandes debilidades es la educación. ¿Por qué la educación? Pues yo por muchos años me inspiraba y hablaba de que la familia, los modelos, los principios y todo que uno aprende, ¿verdad?, en la familia. Para que un día me dijo una persona, con toda la razón, que si no me he dado cuenta en que ha cambiado todo esto, la familia, y cómo cambió. Es que ahora no es papá y mamá, ahora es mamá que es papá o papá que es mamá y papá. Y entonces esto cambió totalmente, ¿verdad? Y luego también que los dos trabajan, el industrialismo, ¿verdad?, pasó factura porque entonces tenían que hacer las dos cosas. Cuando hay familia extendida, pues se apoyan unos con otros, ¿verdad? Y yo lo he visto esto, muchos todavía lo sigo viendo en algunos casos, ¿verdad?, donde que hasta que da gusto esas familias extendidas. Por ejemplo, yo les contaba en la mañana los centenarios de Nicoya, ¿verdad? Ahí viven 4 y 5 y 6 familias, generaciones de una misma familia original, y eso ya va en extinción. Y ahí se apoyan, dentro de la pobreza se apoyan unos con otros. Los señores ayudándole a los tataranietos, ¿verdad? Se reúnen en familia, hacen esa convivencia bonita, calurosa, hogareña, en pobreza, pero riquísima en amor. Todo eso, desgraciadamente, ha ido pasando factura. Y yo estoy convencido que la educación, que bajamos la guardia diametralmente, ha sido uno de los responsables. Por supuesto que la pobreza también, ¿verdad? Y ese capitalismo desenfrenado, ¿verdad?, que hablaba San Juan Pablo, ¿verdad?, que todo es facilísimo, ¿verdad? Ahora estamos con los famosos préstamos gota a gota, que es una barbaridad, pero ya existen, y es para comprarle superficialidades a un hijo o una hija. Que Dios guarde se quede sin fiesta de 15 años porque ¿qué irán los compañeritas, ¿verdad? Cosas que son el simplismo y el facilitismo lo que nos está dando la golpe. ¿Pero dónde nace eso? Por supuesto en el seno del hogar, y si el hogar esté quebrantado, vamos a tener dificultades. Si el hogar no tiene
esa conexión con la familia extendida, pues mucho más. Entonces, y si encima de eso, los programas educativos que les estuve hablando hace unos días, hace cosa de 2 semanas en la Asamblea Legislativa, que me preguntaban que qué pensaba yo, por dónde atacar esto en la política pública. Bueno, que se cumpla lo que dicen todas esas leyes que se burlan. Por ejemplo, la ley 7935, la ley integral de la persona adulta mayor, y la ley 9394, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la burlan. Una tiene 23 años de existir y otra tiene 7, va para 8 años, que es la Convención Interamericana de la OEA, que es ley en Costa Rica, que protege a las personas adultas mayores. Eso es una barbaridad. Hace unos años tenían los programas de educación, tenían a Paco y Lola, y suena hasta de risa, ¿verdad? Paco y Lola. Posiblemente ustedes lo oyeron, ¿verdad? Alguien les dijo que le decía Paco al abuelito y Lola y tal. Todo eso desapareció, pero fue así de un manazo. En la pandemia nos pasó factura terriblemente todo esto. Nos olvidamos de todo esto. Decía yo el aislamiento, ¿verdad? En que viven, en el caso de lo que yo me dedico, que son las personas adultas mayores, de que con costo los iban y les dejaban ahí la canasta de víveres, ¿verdad? Y un recadito. Pero eso siguió. Y eso es lo peor que puede pasar, desvincular la familia nuclear de la familia extendida. Porque el abuelo y la abuela, para uno, igual que la persona mayor, es la inspiración del barrio, es el modelo. Qué señor más elegante, qué señora más bonita, ¿verdad? Y esa señora va a misa, tiene bonitos hábitos y nos enseña. La profesora de catecismo, no sé, Fernando, si vos tuviste catecismo con la señora del barrio o con una monja. Bueno, a mí era la persona, la niña que daba religión, que era en el barrio mío, y nos enseña, y ahí a garrotazo limpio, ¿verdad? Tiene que uno saberse todo el catecismo, ¿verdad? Si no, no hacía la primera comunión. Y para uno era una ilusión, y hacía competencias con los amigos, ¿verdad? Ya te aprendiste tal cosa, ¿verdad? Y esa parte bonita, bella, se ha perdido. Yo ahora tengo en 2 semanas una reunión con los amigos míos que tengo 50 años de no verlos, no, 50, 60 o 60, más de 60 años de no verlos, del barrio donde crecimos juntos. Eso es una belleza que no la van a ver los de ahora. ¿Por qué? Porque hay una desvinculación en todo esto de la familia nuclear y familia extendida, y claro que tiene que ver con que se cumplan los preceptos que se han estado. Educación, a mí me parece que en todo el sentido de la palabra debe de retomarse, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo. Yo les digo a los maestros jubilados en Costa Rica que ellos nos tienen que ayudar más con todo esto en el efecto multiplicador, pero también muchos de ellos, yo les digo que un adulto mayor sano ayudando a un adulto mayor enfermo, pero también lo pueden hacer con niños en zonas marginales que puedan ayudarles a replantear sus debilidades en algunas materias, o inclusive enseñarlos a leer y escribir, que muchos no saben. ¿Cómo es posible que a 4º grado no lleguen con esto que nosotros en 1º o 2º grado ya tenemos que saberlo? Sí o sí, ¿verdad? No era cuestión de que le íbamos a esperar que entrara a 3º o 4º, no. A uno lo obligaban, ¿verdad? En ese tiempo. Ahora no se puede hacer eso por muchas circunstancias, pero me parece que esa desvinculación nos está pasando mucha factura. La pobreza, por supuesto, ¿verdad? El simplismo, ¿verdad? Todo es muy fácil hoy día, y cada vez entonces buscamos modelos exitosos pero negativos. Es que es lo más gracioso esto, modelos exitosos de que quiero andar como fulano, que ya anda con joyas, ¿verdad? Que anda con motos, que anda con bicicletas exóticas, qué sé yo, cosas que cuestan un dineral, pero dinero fácil. Todo es el simplismo, y esto no puede ser. Y eso me parece que tiene mucha relación con lo que decía el doctor Zamora acerca de ese poco deseo de sacrificio, de trabajar arduamente. La familia requiere trabajo, el hacer a los adultos mayores parte de la familia requiere incomodarse a veces, pero ya no queremos eso, queremos las cosas fáciles, que el consumismo impulsa, y más cuando no tenemos claros nuestros roles, ¿verdad? Dentro de la familia se hace todavía más complicado, y aunado a eso la falta de inteligencia emocional para convivir todos en familia lo hace todavía más difícil y más poco atractivo.
cuando lo comparamos con una cultura, como mencionaba el doctor Zamora en la mañana, en donde es mejor el placer, lo fácil, lo rápido, donde no tengo que hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. Pareciera que por ahí vamos transitando para ir identificando las áreas por las que vamos a tener que trabajar, y esos son los cuernos del toro, ¿verdad? Por donde tenemos que agarrarlo. Doctor Zamora, me preguntaban ahora, nos pasaban una de las preguntas, usted mencionaba en la mañana algunas de las proyectos de ley que hay en Costa Rica que pareciera que van completamente en contra de la familia. ¿Hay algunas tendencias actualmente en Costa Rica que sirvan o que estén trabajando para fortalecer a la familia, para no quedarnos simplemente con la idea de que todo está mal? ¿Hay alguna tendencia que quiera trabajar por fortalecer a la familia, de la que debamos saber y apoyar? Bueno, de lo que puedo hablarles, que es el campo de mi competencia, el derecho, sí, por supuesto. Vamos a ver, lo que yo estaba explicando eran las tendencias contraculturales de la familia. Entonces, si por ahí, lo que pasa es que son las tendencias más o menos mayoritarias, por una razón es que son las tendencias que están promoviendo los grupos de poder, los sectores de poder mayoritarios y los medios de comunicación, o sea, digamos que los poderes sociales quieren ir a transitar hacia allá. Entonces, la responsabilidad nuestra es fortalecer, o digamos que es una labor de resistencia, ¿verdad? Porque de alguna forma lo que nos heredaron los fundadores de nuestra sociedad es más o menos lo que hay que reforzar. Están tratando de imponernos otra, digamos, contracultura moral muy globalista, porque no es costarricense para nada, ni es mexicana, ni es chilena, no, es una nueva moral global que nos quieren imponer. Entonces lo que nos toca hacer nosotros es resistir en contravía. Entonces, si la línea, por ejemplo, es de una serie de iniciativas de ley para debilitar el valor de la vida, de lo que nos toca es ir en contravía. Por ejemplo, que es lo que iba a mencionar, hay un proyecto de ley, creo que de la legislatura pasada, en la que Shirley estuvo involucrada, en lo que pretendía, por ejemplo, reforzar la protección de la vida desde el punto de vista constitucional. A eso está, y aquí le doy el mérito a Shirley, porque estoy casi seguro que ella estaba de las firmantes, de las proponentes de eso. Ahora, si quieres hablar de eso, Shirley, eso es un ejemplo, ¿verdad? O sea, ir en contravía, si lo que quieren es desvalorizar, es hacerlo más firme, ¿verdad? La vida es inviolable desde la concepción, y así indicarlo claramente como un principio constitucional más explícito. Bueno, que si quieren ir por una corriente que lo que pretende es hacer el facilismo de la desvinculación familiar y matrimonial, bueno, es ir en contravía de eso, ¿verdad? Pero lamentablemente en este momento la ola va por la contracultura. Vean que ya yo expuse en la mañana de todas las leyes recientes no son para fortalecer la familia, son para debilitarla. La ley esta del año pasado para meter una nueva forma de divorciarse, que es incompatibilidad de caracteres, facilitar además el control de los hijos, no por parte de los padres, sino por parte del Estado, con las reformas del código. Sí hay iniciativas que lo que son como de resistencia, que están tratando de resistir la oleada, pero tienen, en este momento, pues no son, digamos, la corriente general, porque me acuerdo cuando propusieron eso, de todos los medios empezaron a escandalizar y a decir con los típicos epítetos, el mote despectivo de propuesta ultraconservadora, propuesta extremista, y entonces tratan de alguna forma de desacreditar lo que ha sido siempre nuestros valores, y hacerlos ver como que son valores, qué sé yo,
fascistas y ese tipo de epítetos de sanbenitos tan lamentables, ¿verdad? Que es cuando no hay no hay un argumento de fondo, entonces empiezan el epíteto y el insulto. El señor Brown nos hablaba hace un momento de la importancia de la política pública para contrarrestar la disminución de la tasa de la natalidad. En la experiencia de don Fernando Pliego y de don Rubén Sánchez, en sus respectivos países y en los lugares a donde han estado trabajando, ¿qué cosas han visto ustedes, aparte de lo que ya el señor Brown nos contaba, que han sido efectivos, realmente efectivos? Tal vez no con el impacto inmediato que quisiéramos tener, pero que van poquito a poco cambiando la realidad de los países donde se han implementado. Bueno, a ver, me ha cedido la palabra aquí Fernando. A ver, medidas efectivas, yo diría un país, por ejemplo, Francia. Francia, porque hay países como los países estos del norte de Europa que han hecho políticas que se han centrado exclusivamente en la igualdad de la mujer. Esto es el objetivo fundamental, pero que luego ha tenido consecuencias muy indeseadas. Por ejemplo, hablaba de Suecia. En Suecia decía que tenían 18 meses de permiso de maternidad con salario pagado, pero a los 18 meses la mujer prácticamente está obligada a volver al mercado laboral. Entonces todos los niños suecos, desde que tienen 18 meses de edad, se hacinan, porque es así, en guarderías, con muy pocos cuidadores, donde se pasan todos los días de la semana. ¿Qué sucede? Pues esto no son datos que no se suelen dar mucho, pero Suecia es líder, al menos en Europa, en suicidio de adolescentes, porque son niños que han crecido con una falta de afecto paternal, de cuidado, de estar con los padres desde que tienen 1 año y medio de edad, y eso acaba afectando a su salud mental, ¿no? Es decir, que a veces hay políticas que tienen efectos indeseados. Hay otras, por ejemplo, en Europa Central, está muy en Alemania y países limítrofes, muy centrados en que la mujer se quede en el hogar, y eso tampoco ha tenido resultados positivos, porque hoy en día la mujer tiene todo el derecho también a desarrollar su carrera profesional, ¿no? Entonces, ¿por qué he dicho Francia? Francia es líder de natalidad en Europa, sigue por debajo de la tasa de reemplazo generacional, pero está en 1,8, casi 1,9. ¿Y cómo lo ha conseguido? Lo ha conseguido primero con política, o sea, considerando estas políticas de apoyo a la familia como una política de Estado. Esto significa que aunque cambien los gobiernos y sean de signo contrario, estas políticas se mantienen, porque hay un gran consenso social en que son importantes para el futuro del país. Destinan un presupuesto bastante importante, no tanto como Hungría, que nos ha dicho que era el 4 y pico % del PIB, pero casi el 3% del Producto Interior Bruto se destina a protección de la familia. ¿Y por qué digo que quizás el mejor sistema y está funcionando? Porque da mucha libertad a la familia de cómo organizarse. La familia tiene hijos, primero se considera un bien. Nosotros en España, en las asociaciones de familias numerosas, a veces nos llaman mamás, sobre todo mamás que nos dicen, bueno, estoy esperando el 3er hijo, el 4.º hijo, y siempre les decimos, hombre, enhorabuena, felicidades, qué bien, ¿no? Bueno, algunas se nos ponen a llorar. Y bueno, no, ¿qué pasa? Y dicen, no, es que sois los primeros que me habéis felicitado. En el trabajo ya tengo miedo de que me van a echar, mi familia me está diciendo que si estamos locos, bueno, ya todo es en contra. En Francia, tú tienes tu 3er hijo y no solo te vienen a visitar del ayuntamiento, recibes una carta de felicitación, en el hospital ya te viene un asistente social para decirte todas las ayudas que tienes. Bueno, todo es felicitación. Tienen incluso una medalla que se llama la medalla familiar francesa que dan a partir del 3er hijo y que una vez al año lo da el primer ministro en el Elíseo, ¿no? Pero lo bueno es que tú tienes ese hijo y entonces te dice, mira, tú puedes elegir que quieres quedarte en casa porque quieres quedarte más tiempo a cuidar al niño, no te preocupes. Lo que pierdes de salario te lo compensamos con prestación económica, deducciones fiscales, lo que tienen bueno, pues muchos servicios que dices, oye, pues no pierdo salario. Por lo tanto, pueden decidir tanto la madre como el padre, decir, pues yo me quedo o reduzco mi jornada laboral o me quedo más tiempo con el niño. Que dicen, no, es que yo quiero seguir trabajando igual. Bueno, no pasa nada, pues tienes el cheque de servicios universal, que todo lo que gastas en servicio de cuidado de los niños, de tal, pues te lo deduces de tus impuestos, hay una gran red de guarderías. Bueno, y más o menos, yo creo, por no extenderme mucho, que tú puedes elegir, cada familia puede elegir cómo organizarse, el niño está visto como un valor y un bien social,
tiene un Ministerio de la Familia, tiene una seguridad social específica, la Cas d'Alocación Familiar, la caja de prestaciones familiares exclusiva para familias con niños, separada de la seguridad social. Bueno, y eso le da un valor. Saben que esas medidas, cuando cambie el gobierno, no van a suprimirse, no las van a cambiar. Son la mayoría, además, de carácter universal, no limitadas por renta, que esto es importante, porque muchas veces hacen políticas que parece que confunden lo que es política social y política familiar. Entonces ponen limitaciones de ingresos para acceder a esas ayudas, que en el fondo eso es de lucha contra la pobreza, pero no son políticas familiares para el conjunto de todas las familias. Por lo tanto, yo creo que un país que vaya en esa dirección estará yendo bien. Doña Shirley, doctor Morales, mencionaban hace un rato, creo que fue el señor Brian también, que a veces vamos a tener que hacer cosas nunca antes vistas para poder ver resultados nunca antes vistos. Siendo conocedores ustedes de la política pública, experiencia en el área pública de trabajo, ¿qué cosas no hemos visto aún en la política pública y que serían fabulosas de implementar en el país? Bueno, yo creo que todo lo que sean acciones proactivas que generen disminución en los costos de vida, definitivamente pues van a darle un lugar a este tipo de políticas públicas que tengan como, digamos, resultado cosas exitosas o porcentajes exitosos. Todo lo que hablan los compañeros aquí, los reconocimientos fiscales, por ejemplo, la posibilidad de que se den algunos incentivos especiales para familias numerosas. Pero yo creo que aquí lo más importante es tener esa capacidad de construir una conciencia social de que la familia en realidad no ha pasado de moda. Yo siento que eso es lo más importante, porque la influencia y la desvalorización que se le ha generado a la familia ha sido demasiado grande y el discurso está demasiado interiorizado. Entonces, a través de acciones concretas a nivel económico, definitivamente se va a lograr expandir o cambiar la falta de motivación. Y más bien aumentar la motivación y cambiar la falta de motivación. Pero también tiene que haber muchísima concientización a través de los medios de comunicación o a través de las instancias de socialización, por ejemplo, las iglesias, de lo importante que es la familia. ¿Por qué? Porque la gente está muy congregada alrededor de las iglesias. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay crisis económica, aumenta la pobreza y de la mano de la pobreza aumenta la inseguridad ciudadana y aumentan una serie de factores importantes que hacen que la gente entre en un estado de reflexión que los hace volver sus ojos al cielo. Entonces, esos instrumentos tan valiosos que son las iglesias deben ser aprovechados en el sentido de quitar ese temor a tener familia y generarle a las personas jóvenes el deseo de procrear, el deseo de poder pasar por esta vida sin tener esa falencia, de no tener hijos, de hacerse adultos mayores con los sobrinos, con los hijos de sus hermanos, con los hijos de los primos, y que sientan en su corazón esa necesidad de poder ellos tener su propia familia. Porque nos contaba también la compañera en la mañana cómo mujeres que no tuvieron familia llegaban y lloraban y contaban su experiencia. Y yo ahora, por ejemplo, estoy esperando mi primer nieto. Y en una casa en donde somos 6 hijos. Y mi primer nieto es el primer bisnieto de mi mamá con 85 años y el primer bisnieto de mi suegra con 84, para que tengan referencia. Y entonces ha sido un motivo de alegría que yo no sé, tiene un montón de abuelas ad honorem, porque somos familias numerosas, familias de 6 hijos, familias de 4 hijos, familias de 7 hijos, pero que nada más tuvimos 2 y que de esos 2 solo uno está procreando. Pirámide invertida completamente. Entonces, ese bebé es un bebé que causa un gran deseo en los demás
jóvenes de también tener bebés. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que aquello que decían que no, que es terrible, que no se puede, que se necesita mucha parte financiera, mucha parte económica para llevar adelante a esos niños, eso se dan cuenta que en realidad es un privilegio. Entonces, a nivel de instituciones de socialización, definitivamente como política pública, hay que expandir ese conocimiento de cuáles son los beneficios de las familias numerosas. Y entonces podemos lograr en algún momento revertir la pirámide. ¿Por qué? Porque ya que ello no va a ser algo malo, va a ser algo bueno. Entonces, definitivamente la política pública debe ir de la mano con gobiernos que sean amigables con la familia, verdaderamente, y que quieran promoverlo a nivel de medios, por ejemplo. Pero también tiene que darse algo muy importante y es la existencia de políticos conscientes. ¿Por qué? Porque cada vez que se toman decisiones políticas que empobrecen la sociedad, que generan diferencias sociales odiosas, que generan pobreza y generan inseguridad, se está generando desesperanza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy sesivos con la escogencia de esos líderes políticos que realmente no solo tienen que estar comprometidos con la familia y decir, sí, yo apoyo a la familia. No, es que tienen que apoyar la erradicación de la pobreza, es que tienen que apoyar la redistribución de la riqueza, es que tienen que apoyar todo lo relacionado con la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Entonces, si promovemos educación, si promovemos una asertiva comunicación y si promovemos políticos comprometidos con el bien común, vamos a tener familias numerosas. Doctor Morales, añadiéndole a la pregunta, en el área de los adultos mayores, ¿qué cosas tenemos que ver en el país, sea en política pública o promovidos desde algunas otras organizaciones civiles, para que la familia quiera, anhele poder estar cerca de sus seres queridos aun cuando envejezcan? Sí, a mí me parece, después de varios años de andar en estas lides, que uno de los grandes problemas, yo creo que leyes tenemos, ¿verdad? Esto es un país que ha tenido leyes, pero a veces hasta exagerado, ¿verdad? Hacemos una ley y hacemos otra que vaya en contra de esa ley, ¿verdad? Y esto no es el camino, sino que me parece, lo que yo he visto es que en esas, digamos, administración para llevar esas leyes a buen recato, falta mucho la escogencia de personas que sean idóneas, porque ponen para personas que seguramente les encanta tener un buen trabajo, ¿verdad? Que se vean, se visibilicen mucho, pero no conocen del tema a fondo, y esto es lo que atrasa las cosas. Pongo como ejemplo, vean, ahora nosotros tenemos Red de Cuido y voy con la Red de Cuido, que es un grandísimo programa. Yo creo firmemente en la Red de Cuido, pero yo la que conozco es la del adulto mayor, pero ustedes estaban pensando en la del niño, porque esa es la que más popularmente se conoce, ¿verdad? Pero la del adulto mayor es no exitosa, exitosísima, pero nadie habla de ella, ¿verdad? Por ejemplo, pero ¿qué es lo que pasa? Podría ser más exitosa, pero han puesto personas que tienen que empezar aprendiendo, ¿verdad?, de qué se trata, y se pasa el tiempo también. Y eso es injusto, porque no le llegan los servicios a las personas usuarias o los beneficiarios. Y esto es una gran debilidad que yo he visto en muchas áreas, y lo he visto también fuera de Costa Rica, no solo en Costa Rica. El gobierno local. Pues los gobiernos locales pueden y deben hacer una labor increíble, ¿verdad? Increíble. Pueden hacer la diferencia, y tienen que hacer la diferencia, como pasa en Europa en muchos lugares, que hacen la diferencia, porque son los que conocen, son los que el gobierno local casualmente, y tienen la obligación de dar ese servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que son buenos para decir sí, lo vamos a hacer, y tienen un discursazo que se aleja totalmente de la realidad, porque la realidad es que no lo cumplen. Y ese desfase que hay ahí
ese puente o ese gradiente de separación le produce un gran daño a la población y golpea mucho a la familia porque se estabiliza completamente el quehacer y el actuar de estas personas. Y las necesidades se ven cada vez más alejadas. Por ejemplo, vean ustedes actualmente, que es el tema de moda, las pensiones del régimen no contributivo. Con una frialdad, dicen, tenemos que estudiarlo más, ¿verdad? Y no le están llegando los recursos a esas personas, que es una infinidad, es una cosa mínima. 82,000 colones, ¿verdad? 82,000 ni un diario semanal, ¿verdad? Puede hacer usted. Y eso al mes para pagar renta, para pagar luz, para pagar las víveres. No de vestimenta, ¿verdad? Porque no le alcanza. Y con eso hacen milagros, no sé cómo hacen. Y le estamos negando, ¿por qué? Porque no hay conciencia de lo que significa esa ayuda a esas personas. ¿Me comprenden? Entonces, yo veo debilidades muy grandes en esas áreas. No quiero entrar a puntualizar si es el IMA, si es el Ministerio de Trabajo, si son las instituciones, organizaciones no gubernamentales que les han dado esa tarea, o son los diferentes consejos que hay, ¿verdad? Pero la verdad es que los servicios no le llegan. Y si a usted no le llegan los servicios, eso se estabiliza, porque en México dicen que el estómago es primero, ¿verdad? La panza es primero. Y es que ahí es donde uno tiene que, la alimentación es lo primero. Y si a usted no le llegan los recursos, ¿cómo va a hacer? Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad de Costa Rica, hay un caso que me contaban el día de ayer de un estudiante que tiene la beca máxima que da la universidad. La universidad, hay muchas personas, es la universidad más importante del país y tiene muchas personas becadas, una cantidad inmensa. Pues este caso, él espera el cheque para mandárselo inmediatamente a la familia, porque de eso vive la familia, imagínense. Y él, por la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando es el estudiante el que debe estar apoyado, pero él va para apoyar a la familia. ¿Por qué? Porque no le llegan los recursos del régimen no contributivo, porque no le llegan las ayudas de la red de cuidado, porque no la apoya el gobierno local, y entonces se hace una cascada. Y ahí, en la respuesta, si es que se la estoy contestando como usted estaba pensando, es que es una serie de elementos, ¿verdad? Esto no es una arista, son muchas aristas que desgraciadamente, si no ponen las personas indicadas, esto va al traste. Y es lo que sucede tiempo a tiempo, ¿verdad? Cada 4 años tenemos que estar viendo esta tragedia para muchas personas. A mí, cuando yo leo el periódico y veo esto, digo, es que no tienen alma, ¿verdad? No tienen alma. Yo coincido enteramente con la exdiputada de que la iglesia, las iglesias en general, pueden y deben hacer la diferencia. Yo acudo a una iglesia católica, y el padre, el cura párroco, es un hombre muy, muy activo, ¿verdad? Que nos pone a pensar en todas esas personas que no tienen nada, ¿verdad? Y yo lo apoyo mucho, porque me parece que es una persona extraordinaria, ¿verdad? Y eso es lo que debe hacer un líder religioso: sensibilizarnos a los miembros de la iglesia a ver esas cosas que uno no ve, ¿verdad? Que ni siquiera se imagina que pueden pasar. Y así es como uno sensibiliza y ayuda también y aporta ideas, ¿verdad? Y esto es otra manera de verlo. Entonces tenemos el cumplimiento de las leyes como son, con personas idóneas. Tenemos los gobiernos locales, ¿verdad? Las instituciones no gubernamentales que también requieren de apoyo, ¿verdad? De nosotros, la comunidad, para hacerles ver de ángulos que no han visto, porque no es cierto de que hay organizaciones que saben todo. No lo saben todo, pero no se puede acercar y digo, mire, usted ha pensado en tal y tal cosa, como hace este cura párroco, ¿verdad? Que nos pone a pensar cada domingo en un tema diferente, y yo lo admiro porque tiene esa capacidad de poder poner a pensar a todos, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es familia cristiana, ¿verdad? Eso es familia que está unida, y queremos ayudar como familia, que el que tiene un poco más, que ayude al que tiene un poco menos, y el que no tiene nada también. Ahora viene la cuestión de la Navidad, pues hay que ayudar también, ¿verdad? Entonces es una serie de cosas, pero yo creo que el amor es el ingrediente más importante de toda esta historia. Si usted no tiene amor para el prójimo, ¿cómo va a pretender cambiar las cosas, verdad? Hay que tener un amor genuino, y no ahí que yo
quiero a todo el mundo, pero no hago nada, ¿verdad? Sí. No, demostrarlo también. Y me parece que va muy aunado al punto que antes usted nos mencionaba acerca de la educación. La educación dentro del núcleo familiar, también creo que lo comentábamos ayer con doña Shirley, la importancia de que los valores que vivimos como familia nos aseguremos de transmitirlos, de heredarlos a las siguientes generaciones, incluyendo a todas las generaciones que puedan convivir en una familia extendida, ¿verdad? Tratando de que todos y cada uno de los miembros de la familia encuentren plenitud en su vida, en el rol que cumplen dentro de la familia. Doctor Rubén, nos llegó una pregunta, preguntando si usted podría ampliar un poquito más acerca de lo que nos quiso compartir en la mañana de cómo es una ciudad family friendly. Bueno, una ciudad family friendly está siempre avanzando. Nosotros tenemos unos requisitos que pedimos a los municipios que quieran formar parte de la red, pero siempre tienen el compromiso, cada 2 años hacemos una revisión y tienen que haber implementado más medidas, ¿no? Bueno, pero si vamos a cosas muy concretas, por ejemplo, lo primero es que tienen que tener una concejalía de familia, al menos, que esto es algo inexistente, no sé aquí en Costa Rica si en los municipios suele haber una concejalía de familia. Sí que se ha demostrado en muchos países que antes tenías una concejalía, no sé, para mujer, otra para discapacitado o un departamento en el gobierno, para gente mayor o ancianos, para el niño. Y se ha visto que todo esto es absurdo. O sea, que realmente cómo vas a tratar los problemas de la infancia sin tener en cuenta su entorno familiar. Cómo vas a tratar a un discapacidad sin tener en cuenta su familia. Entonces, todo esto se ha integrado en departamentos de familia. Entonces, la primera condición es que tenga un responsable o un área dentro de esa ciudad para responsable de la familia. Luego, que ese área tenga una interlocución con las familias. O sea, que promueva el asociacionismo familiar y que realmente escuche cuáles son las necesidades de las familias para poder dar respuesta. Luego lo otro es introducir la perspectiva de familia en todo lo que hace ese municipio, ese ayuntamiento. Lo hablamos antes de urbanismo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a pensar como si la ciudad está adaptada a las necesidades de las familias con niños. ¿Qué necesitan? Vamos a escucharles, a ver qué es lo que quieren o cuáles son los problemas. Y ahí saldrá, pues, por ejemplo, esas plazas preferentes de aparcamientos para mamás o familias con niños de 0 a 3 años, o aparecerá, pues, tener cambiadores para pañales en diversos puntos de la ciudad, o bueno, ver cuáles son esas necesidades. La otra cosa es tener lo que llamamos el informe de impacto familiar en todo lo que hacen. Por ejemplo, igual que existe el informe de impacto medioambiental, antes de hacer cualquier cosa, o el informe, incluso se extiende muchísimo, el informe de impacto de género, ¿no? ¿Cómo tiene? Bueno, pues vamos a hacer el informe de impacto en las familias, de tal manera que si el ayuntamiento regula los horarios comerciales, es decir, bueno, ¿eso qué impacto va a tener en las familias? En las familias que trabajan en los comercios o las familias que acuden, etcétera, ¿no? Eso es lo que sería lo básico de un municipio family friendly. Es decir, un municipio que pone a la familia en el centro de toda su actividad pública, que considera que la familia, digamos, es el motor de ese municipio, que sabe involucrar también no solo las asociaciones familiares, sino todas las demás instituciones, las empresas que están en ese territorio, para ponerlas también dentro de esa dinámica de hacer de esa ciudad una ciudad atractiva para las familias. Y bueno, los municipios que han hecho esto, que han experimentado un aumento de población, que han venido de otras ciudades que no son family friendly, pues han preferido emigrar o comenzar su hogar en esas otras ciudades donde sí se tienen en cuenta esas necesidades, por lo tanto tienen una población más joven y por lo tanto tienen un futuro mucho más asegurado. Don Fernando. Yo quisiera hacer aquí una polémica un poco con lo que dijiste tú. La familia es formadora de valores antes de la sociedad digital. O sea, si vemos, por ejemplo, la encuesta que se hace en México sobre el uso de tecnología de la información, pasamos en el lapso de 10 años de internet de que había en 10% de los hogares a 90 tantos por ciento a través de los celulares. Entonces yo estoy convencido que lo que marca el cambio en las tendencias sociodemográficas de casarse, no casarse, tener hijos o no tener hijos, es la sociedad digital el principal elemento. En la mayoría de los hogares empiezan la formación de valores, pero en la mayoría de los hogares los papás no intervienen ya como centro más que viéndolos, pero la formación
pasa fundamentalmente por el Internet y las versiones digitales. Lo que la familia sigue jugando mucho juego es en la formación emocional, pero no en la formación de valores. Porque la mayor parte de los papás, a menos en México, no asumen su rol de formación de crítica de la conciencia. La mayor parte de los papás en las escuelas católicas y no católicas no discuten de manera amigable los temas de sexualidad, familia, matrimonio con sus hijos. No los discuten. Dan por enterado de que va a pasar de generación a generación, como era antes en la sociedad predigital, pero pretelevisión y radio. Y lo dan por hecho. Y la mayor parte de los papás en México no están preparados para discutir amigablemente con sus hijos. Pero muy bien, un amigo cuando expuse esto me dijo, pero a ti te falta una cosa. Y le dije, si me lo hubieras dicho, hubiera cambiado parte de mi ponencia. La otra falta que no solo se necesita una conciencia crítica, que los papás entrenan a sus hijos, entrenen a aprender críticamente y a razonar sus valores, sino también que les transmitan esperanza. Porque puedes tener una conciencia crítica, pero si no hay esperanza, te vuelves cínico. Y entonces es lo que decías tú, la formación espiritual. Y eso es fundamental, las iglesias y las comunidades religiosas sólidas. Son muchas, hay varias. Entonces son los dos. Y eso se necesita. Entonces la idea de que la familia era la principal formadora, no, dejó de serlo para la mayoría. Hay que recuperar. Entonces pareciera que las redes sociales y la internet podrían ser uno de nuestros mejores aliados en recuperar los valores en estas generaciones, ¿o no? Que si el componente de formación crítica de los padres, papá y mamá, y después de la escuela no va orientado a la creación de conciencias críticas en materia de valores, no va a haber transmisión de valores, no va a haber, porque uno se mete a la red y ¿qué definiciones de sexualidad existen? ¿Cuántas definiciones? Decenas. Sí, ya está la bestialidad, ¿sí? La poligamia, etcétera. Las redes no son más que vistas críticamente. Bueno, yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que en un minuto cronometrado pudieran darnos un último mensaje, dando esperanza, reforzando algunos de los puntos que hemos visto en cuanto a lo que cada uno de nosotros, no como Estado, sino como iglesia, como organizaciones no gubernamentales, podemos hacer para la construcción de una cultura donde volvamos a creer en la familia, en los valores de familia, teniendo en cuenta todos estos aspectos que hemos conversado hoy y particularmente el aporte del doctor Pliego, este último aporte, ¿verdad? Cómo hay una fuerza enorme trabajando en contra de lo que nosotros queremos defender. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese aporte que cada uno de nosotros puede dar? Si gustan, empezamos con el doctor Fernando Morales. Yo creo que alguien dijo por ahí que un eslogan, ponerlo de moda, la familia, creo que fue la señora exdiputada la que habló de esto. Y hay que decir que es pura vida ser parte de la familia y creer en la familia y tal, ¿verdad? Me parece que es fundamental volver a retomar esto, porque le decía a un periodista hace un rato que en algún momento nos perdimos. Eso fue lo que nos pasó. La pandemia ayudó, pero desde antes veníamos extraviados. Ahora estamos como un despertar otra vez y decir, caramba, pero todavía existimos, hay familia, hay muchas personas que nos quieren y las queremos. Retomar ese rumbo, me parece a mí, refrescar esas relaciones y de nuevo, el componente aquí, pero primero y último es el amor, en el que nosotros podamos expresarlo, ¿verdad? Y dejarnos de tonteras, de que feo decirle a alguien que la quiero, ¿verdad? O lo quiero, a los padres y a los familiares. Retomar ese cariño, esa cercanía,
ese lugar que siempre ha sido caluroso, bonito, protegido, el que todos nos sentimos muy contentos, porque nadie me puede decir a mí aquí en la sala que no es bonito que lo abracen a uno, lo apapachen, como dicen en México, y que le digan qué bueno, ¿verdad? Qué bonito verte, que existís, qué bonita labor haces, ¿por qué no te dedicas a hacer esta otra cosa? ¿Por qué no colaboras en esto? ¿Por qué no ayudas a tu hermano o a tu sobrino o a tu tío? Y retomar esos enlaces que tiene, ese encadenamiento que tiene la familia. Me parece también que a la iglesia tenemos que apoyarla mucho, ¿verdad? Porque el ejemplo que les puse anteriormente, para que podamos seguir en esa ruta, ¿verdad? Entonces sí hay mucho que hacer y hay buenas cosas, y tenemos que retomar el camino visionario que teníamos anteriormente, y generoso y sobre todo solidario, ¿verdad? Con el prójimo. Y el ingrediente principal, el que no cuesta ni un 5, es el amor. No me canso de decir eso, es gratis. Gracias. Gracias, don Fernando. El doctor Fernando Zamora. Ahora sí. A ver, ¿cuál es nuestro desafío de fondo? O sea, de alguna forma, el problema de fondo que estamos teniendo, y por lo tanto, identificado el problema de fondo, identificado el desafío y la solución de fondo también, es un problema cultural. O sea, cuando nosotros vemos decaer cualquier indicador de desarrollo, háblese de salud, hable de seguridad, de homicidios, ahora esto que en Costa Rica está tan de moda, este problema en la boca de la gente y en la realidad de cada día. Cuando vemos los indicadores de desarrollo decaer, tengamos algo claro: cuando de forma homogénea van cayendo todos los indicadores de desarrollo, es porque el problema de ese país es cultural, es un problema cultural de fondo. Entonces tenemos que definir o determinar, lo primero que tenemos que tener es, bueno, ¿qué es la cultura? La cultura es la vocación espiritual de la nación, de una persona y de una sociedad. Así como un cambio espiritual hace una transformación en la vida de una persona, igualmente en las sociedades. Porque al fin y al cabo, los problemas esenciales casi siempre tienden a ser problemas espirituales. Entonces, nuestro desafío es levantar la cultura, es rescatar nuestros mejores valores fundadores de nuestra sociedad, que eran buenos, los valores de nuestros abuelos, de nuestros padres, eran buenos valores. Y la forma de rescatar la cultura es a través del trípode, como decía Vargas Llosa, que sostiene a la cultura, que es, decía Vargas Llosa, la cultura se sostiene en un trípode de 3 columnas. La educación formal, que también está tan de capa caída en el país, pero que es una realidad, que es una columna de la cultura. La familia y la espiritualidad. Concretamente, decía Vargas Llosa, la iglesia. Ahí es el reto. El reto es fortalecer las columnas de la cultura. Logrando eso, vamos a levantar la cultura y el desarrollo en general. Gracias. Doña Shirley. Bueno, yo quisiera cerrar este conversatorio con un mensaje de esperanza cifrado completamente en lo que es nuestra nación. Costa Rica es una nación pequeña, pero es una nación ejemplo a nivel mundial. Y quiero decirles que Costa Rica rebosa organización social. Costa Rica tiene mucha organización social que ha sido golpeada, que ha sido desarticulada y que ha sido desfinanciada de una forma absolutamente intencional. Pero no es lo mismo dar un golpe cultural o hacer resistencia cultural en un país como México que en un país como nosotros, que solo somos 6 millones de personas, metiendo a todo el mundo dentro de él.
dentro del padrón, y un país en donde la organización social y las iglesias siguen siendo robustas. Entonces, creo que el mayor mensaje de esperanza que podemos tener los costarricenses es que somos una nación capaz de llevar al mundo un mensaje contundente y claro, y que somos más los que abrazamos la cultura que conocemos hasta hoy que los que nos están imponiendo una transculturación. Entonces, mi llamado, muchas gracias, mi llamado es decirles a ustedes, cada uno de los que están aquí, porque aquí lo que hay es representantes de organizaciones sociales, de organizaciones civiles y de iglesias, que estamos a tiempo de generar el cambio, que Costa Rica vale la pena, que podemos levantar nuestra bandera con orgullo y con amor y decirle al mundo entero que sí se puede, que la familia que obedece al diseño de Dios sobre la tierra es el diseño correcto y que podemos también tener un estado de bienestar que en el caso nuestro ha demostrado por muchísimos años que puede ser un estado equitativo y un estado capaz de generar riqueza y desarrollo para todos los sectores sociales. Entonces mi llamado es a decirles no perdamos la esperanza. Nuestra finca es pequeñita y si nos abrazamos, nos damos la mano y de verdad nos comprometemos, vamos a hacer temblar los cimientos de este país y le vamos a decir al mundo entero que sí se puede y que el diseño, a pesar de todo lo que digan, sigue siendo bueno y sigue funcionando. Ese es el mensaje que les quiero dar esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, doña Shirley. Bueno, yo creo que el mensaje también tiene que ser un mensaje positivo, que quizá tiene dos partes, porque estamos en un momento apasionante. Yo creo que es un momento ahora de grandes cambios. Como decía antes, yo creo que estamos yendo desde un modelo de sociedad que está acabándose y quizá esta crisis demográfica, este invierno demográfico, esta desestructuración de la familia, esta especie de locura que nos está llevando pues, todas estas leyes, la ley trans, todas estas cosas son unas cosas que te das cuenta que son los estertores de una sociedad que está muriendo. Prácticamente como uno piensa en el Imperio Romano, ¿no? Cuando en sus últimos tiempos pues, se llegaba a verdaderas locuras de leyes que dicen, pero ¿qué está pasando aquí? Estamos en ese proceso. Y tenemos que dar luz a una nueva sociedad, como sucedió entonces. Y yo creo que aquí tenemos todos que tomar el protagonismo. Primero, con nuestro testimonio personal. Yo creo que aquí todos tenemos familia, todos tenéis familia. Con vuestra vida tenéis que mostrar que es posible sacar una familia adelante y que la ponéis como lo primero en vuestra vida. Recuerdo un belga que llegó a Barcelona, teníamos esta mala costumbre de quedarse en el trabajo hasta tarde y claro, él venía de una sociedad distinta y dice, yo en mi trabajo en Bélgica, si al tercer día que a las 5 de la tarde no me voy a casa con mi familia, me llama el jefe y me dice, oye, ¿tienes un problema? ¿Tienes un problema con tu familia? ¿No eres capaz de hacer tu trabajo en esas horas? Bueno, pues nosotros igual. A la hora que tengo que trabajar, mi familia va por delante, ¿no? Y mis hijos y mi mujer. Y eso es lo que pongo por delante de todo. Y con ese testimonio que doy, muestro a los demás cómo la familia realmente es bella, es hermosa, es donde uno está feliz, ¿no? Es donde realmente está la pura vida de Costa Rica. Y la segunda parte es participar activamente en la construcción de esa nueva sociedad, tomando parte pues, en miles de iniciativas, pueden ser asociativas, la Asociación de Familias Numerosas que vamos a constituir o muchas otras que he visto que están aquí presentes. Hay que estar presente, no hay que dejar que sean otros los que hagan esa nueva sociedad y vamos a poner en esa nueva sociedad eso que falta, la dimensión familiar, la familia y ser protagonistas de esta verdadera revolución del siglo XXI desde Costa Rica, en Costa Rica y desde Costa Rica pues, a toda América. Gracias. Yo resumiría con la frase que había dicho, Gaudium familia. O sea, transmitamos la idea que la alegría es la familia. Y entonces, esa como alegría ve hacia adelante y abre futuro. Y así vamos a poder transmitir ese ideal. Y eso supone papás, mamás,
que son activos constructores, lo que desarrollaste mucho, Raúl, de esa nueva sociedad. Si pensamos que somos actores responsables, centrales de construir esa nueva sociedad basada en la alegría de la familia, preparémonos, capacitemos. Y el Estado vendrá de manera compensatoria, pero no es tarea del Estado central. La tarea del Estado es facilitarlo a través de leyes, presupuestos, etcétera, pero no es su responsabilidad, sino la responsabilidad es de la sociedad civil. Y función del Estado es detener los movimientos criminales, etcétera, que atentan contra eso. Pero es función de los padres, papás y mamás que piensan con nuevas herramientas y que son muy conscientes de que no es la tradición heredada la que le van a poder transmitir a sus hijos, sino la tradición viva y que crea. Eso es fundamental. Gaudium familia, la alegría es la familia. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hoy nos vamos con una tarea enorme, el de retomar los valores que por años y por generaciones caracterizaron al costarricense, del amor, del trabajo duro, de la esperanza, hacerlos nuestros nuevamente, empezando por nuestras familias y que sea un cambio que empiece en cada hogar, que al final el Estado se sume al impulso que nosotros le estemos dando sin esperar que sea el Estado el que traiga las soluciones. Tenemos entre manos un proyecto enorme y hermosísimo, es traer alegría de nuevo, como decía el doctor Pliego, a nuestras familias, a nuestra sociedad y al mundo entero. Muchas gracias a nuestros panelistas de hoy. Un aplauso, por favor.